Optimizando la interacción artificial con las 10 mejores técnicas. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de música y ciencia. Hoy les traemos un video muy interesante sobre la inteligencia artificial. La interacción con la inteligencia artificial se ha convertido en una parte integral de muchas actividades en línea, ya sea que estés buscando información, generando contenido o resolviendo problemas. Saber cómo formular preguntas efectivas es clave para obtener respuestas precisas y útiles. Aquí te presentamos las 10 formas más efectivas de elaborar prompt para la IA. Empecemos. Número 1. Claridad y especificidad. Sé claro y específico en tu pregunta. Evita vaguedades que puedan llevar a interpretaciones ambiguas. Ejemplo que no es efectivo. Háblame de la inteligencia artificial. Es mejor preguntar, explícame cómo la inteligencia artificial ha impactado específicamente en el campo de la medicina, de la ingeniería, de la economía, etc. 2. Contextualización temporal. Si tu pregunta involucra eventos históricos o desarrollo a lo largo del tiempo, incluye el contexto temporal para obtener respuestas más relevantes. Nunca preguntar, háblame sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es muy general. ¿Cómo debo hacer la pregunta? Explícame los avances más recientes en la inteligencia artificial durante los últimos 5 años. Es una pregunta mucho más cerrada. 3. Estructura y organización. Organiza tu pregunta de manera lógica si esperas una respuesta en orden cronológico o estructurado. No debes preguntar, cuéntame sobre el proceso de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque es muy abierto y muy general. ¿Cómo debemos preguntar? Explica el proceso de fotosíntesis en plantas siguiendo los pasos desde la absorción de luz hasta la producción de glucosa. 4. Comparación y contraste. Si estás buscando diferencias o similitudes entre conceptos, utiliza la estructura de comparación o contraste. No preguntar, dime sobre perros y gatos. Es muy general. Para que sea más efectivo, debes preguntar, compara y contrasta las diferencias en el comportamiento y las necesidades de cuidado entre perros y gatos. 5. Problemas y soluciones. Si estás buscando resolver un problema, formular tu pregunta de manera que sugiera una solución, no debes preguntar, ¿cómo arreglo mi computadora? Si quieres hacer una pregunta efectiva debe ser, describe los pasos que debo seguir para solucionar el problema que mi computadora no se inicia correctamente después de una actualización de software. Esto le va a permitir a la IA dar con el problema más fácilmente, irse directamente al grano y no a vaguedades. 6. Análisis visual. Si tu pregunta implica elementos visuales, especifica la información que buscas en el análisis visual, sobre todo cuando quiere dibujar, que la IA te dibuje un cuadro, qué sé yo, un retrato. Es importante producir prompts efectivos y claros. Un ejemplo de lo que no debes preguntar es, descríbeme el cuadro de Van Gogh, porque Van Gogh tuvo muchos cuadros. Entonces, un ejemplo efectivo sería, realiza un análisis visual del cuadro Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, destacando elementos claves como el uso del color y la pincelada. 7. Preguntas multifacéticas. Puedes dividir preguntas complejas en partes más pequeñas y estructuradas. Si bien es cierto que la inteligencia artificial no se va a perder porque la pregunta sea larga, es más cierto que nosotros nos podemos confundir cuando hacemos preguntas muy largas. Por eso es mejor dividirla en estructuras pequeñas. No le pregunte en este sentido a la inteligencia artificial, háblame de la revolución industrial.
Obviamente te va a hablar muchas cosas, pero a lo mejor no los detalles que tú estás esperando. Por eso, para que sea efectivo en la búsqueda de tu información, tú le puedes preguntar: desglosa la revolución industrial en sus fases claves, desde sus inicios hasta sus consecuencias a largo plazo. 8. Opiniones y recomendaciones. Si buscas opiniones o recomendaciones, sé claro en tu solicitud a la IA. No debes preguntar ¿qué películas son buenas? Imagínate, debes preguntar: recomienda 3 películas de ciencia ficción recientes que tengan tramas complejas y personajes bien desarrollados. Obviamente, todo va a depender del interés que tú tengas, pero estos son algunos ejemplos que estamos dando para ilustrar los conceptos que aquí estamos desarrollando. 9. Escenarios hipotéticos. Si estás explorando posibles situaciones, plantea escenarios hipotéticos y pide respuestas basadas en estas condiciones. No pregunte ¿cómo se comporta la IA en situaciones de emergencia? Pregunta efectiva sería: imagina un escenario de emergencia y explícame cómo la inteligencia artificial podría ser utilizada para gestionar la situación. Y por último, el feedback iterativo. Ajusta tus preguntas según las respuestas que obtienes. Si es necesario, proporciona retroalimentación adicional para refinar la solicitud. Un ejemplo de que no debe preguntar a la IA de esta manera: no entendí la respuesta, puede explicarlo de nuevo, porque la IA te va a explicar lo mismo, cambiando quizás algunos términos. El ejemplo efectivo para poder hacer la pregunta es la siguiente: la respuesta no abordó completamente la segunda parte de mi pregunta. Por favor, proporciona más detalles sobre el tema que te interesa en este caso. Esas son las 10 preguntas más relevantes que nosotros podemos hacer a la IA. La relevancia de este tema es que si formulas las preguntas de forma estructurada, aplicarás las estrategias para crear prompts que maximizan la efectividad de la inteligencia artificial y por lo tanto, esta te brindará respuestas más relevantes según tus necesidades específicas. Recuerda que la claridad es clave para obtener resultados óptimos en la interacción con la inteligencia artificial. Espero que estas técnicas tan útiles como emocionantes te ayuden a optimizar el tiempo y aumentar tu productividad. Y no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video, comentar y compartirlo con los tuyos. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima.